Evangelio de hoy. Lunes, 10 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículo 1 al 6. Jesús dijo a sus discípulos: Es inevitable que haya tropiezos. Pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces vuelve a ti diciendo: Me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: Aumentanos la fe. El Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El llamado a la humildad y la responsabilidad. En el pasaje de Lucas encontramos enseñanzas poderosas y desafiantes de Jesús, dirigidas a sus discípulos, en un momento crucial de su ministerio. Estas palabras no solo tienen relevancia para los discípulos de aquella época, sino que siguen siendo de gran importancia para nosotros hoy en día. A través de estas enseñanzas, Jesús nos invita a reflexionar sobre la vida cristiana, especialmente sobre el impacto de nuestras acciones en los demás, la importancia del perdón y la fe, y el llamado a vivir en humildad y responsabilidad. En este pasaje, Jesús aborda temas complejos, como el escándalo, el perdón y la fe, todos entrelazados en una profunda enseñanza sobre el comportamiento cristiano. Las palabras de Jesús nos desafían a vivir de manera intencional, a tomar en cuenta nuestras acciones y actitudes hacia los demás, y a comprender la dimensión de la fe que se nos pide. Una fe que va más allá de lo que normalmente entendemos como fe. Es una fe que se expresa en la vida diaria, en la forma en que tratamos a los demás, y en la manera en que nos relacionamos con Dios. El escándalo y la responsabilidad cristiana. Jesús comienza este pasaje advirtiendo sobre los escándalos, esos momentos o actitudes que inducen a otros al pecado. En la vida cristiana, somos llamados no solo a ser responsables de nuestras propias acciones, sino también de cómo éstas afectan a los demás. La palabra escándalo aquí no se refiere solo a un acto de gran transgresión, sino a cualquier cosa que pueda hacer tropezar a los más débiles en la fe. Puede ser un comentario irresponsable, un comportamiento hipócrita, o incluso una actitud que dé pie a la confusión o al pecado en el corazón de otro. La advertencia de Jesús subraya la seriedad con la que debemos tomar nuestras acciones, ya que no vivimos en un vacío aislado, sino en una comunidad de creyentes. Las relaciones que tenemos en la iglesia y en el mundo tienen un impacto directo en la fe de los demás. Jesús nos recuerda que, aunque los escándalos son inevitables en un mundo caído, es mejor que no seamos nosotros los que seamos causa de tropiezo para los demás. En este sentido, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad
De vivir con una conciencia de cómo nuestras palabras y acciones pueden influir en la fe de quienes nos rodean. Este pasaje nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra vida en comunidad. No se trata solo de nuestra salvación individual, sino de la forma en que nuestras vidas pueden ser un reflejo de Cristo para los demás. La manera en que actuamos en la iglesia, en el trabajo, en nuestras familias y en cualquier ámbito social tiene un impacto en las personas que nos rodean. ¿Estamos siendo un testimonio fiel de Cristo? ¿Estamos viviendo de manera que inspire a otros a acercarse a Dios o estamos, por el contrario, creando obstáculos que dificultan su camino? El perdón, un mandato radical. Una de las enseñanzas más poderosas de este pasaje es el mandato de Jesús acerca del perdón. Jesús nos dice que, si un hermano peca contra nosotros y se arrepiente, debemos perdonarlo. No hay límites en el perdón que debemos ofrecer. Esta es una llamada radical a vivir con una actitud de misericordia infinita, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron. El perdón no es opcional para el cristiano. Es un mandamiento claro de Jesús. Este mandamiento no es fácil de cumplir. El perdón requiere un acto de voluntad, un sacrificio personal y una confianza en que Dios es quien puede sanar las heridas y restaurar las relaciones. Vivir según el principio del perdón implica liberar a los demás de nuestra deuda emocional, aun cuando no siempre recibamos una disculpa, o cuando no haya una reparación visible del daño que se nos ha hecho. Jesús nos llama a ir más allá de nuestra naturaleza humana y a reflejar la gracia infinita de Dios, quien nos perdona incondicionalmente. Además, el perdón no solo se limita a las ofensas que nos hacen directamente, sino que se extiende a todo tipo de daño que podamos sufrir en la vida. Jesús no dice que perdonemos solo cuando nos sintamos listos, sino que es un mandamiento que debemos obedecer de inmediato. Al perdonar, no solo liberamos a la otra persona, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. El resentimiento y el odio nos esclavizan, mientras que el perdón nos libera y nos acerca más a Dios. El perdón, entonces, no es solo una cuestión de obedecer una regla moral, sino de vivir conforme al corazón de Dios. Es un testimonio de que hemos comprendido el Evangelio en su totalidad, que Dios nos ha perdonado, a pesar de nuestra indignidad, y que nosotros, a su vez, debemos hacer lo mismo con los demás. Es un acto de fe que refleja la confianza de que Dios puede obrar en nosotros y en nuestras relaciones, restaurando lo que ha sido dañado. La fe y su relación con las obras. En el pasaje de Lucas Jesús también toca el tema crucial de la fe. Los discípulos, al escuchar la magnitud de las exigencias de Jesús en cuanto al perdón, piden que se les aumente la fe. Es interesante notar que Jesús no responde con una oración para darles más fe, sino que les recuerda que incluso la fe más pequeña, como un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas. La fe, entonces, no se mide por su tamaño,
sino por la pureza de nuestra confianza en Dios y en su poder para hacer lo imposible. La fe de la que habla Jesús es una fe activa. Es una fe que se expresa a través de las obras. Una fe que no es pasiva ni abstracta, sino que se traduce en acciones concretas. Jesús usa la imagen de un siervo para ilustrar esta idea. El siervo no espera ser recompensado o celebrado por cumplir con su deber, ya que lo hace por obediencia. De la misma manera, nosotros, como siervos de Dios, debemos vivir de acuerdo con la fe que tenemos, obedeciendo sus mandamientos y sirviendo a los demás sin esperar reconocimiento o recompensa. La fe, entonces, es un principio vital en la vida cristiana. Pero, a diferencia de cómo a menudo entendemos la fe, no se trata solo de creer en algo, sino de vivir según lo que creemos. La fe se prueba en la vida cotidiana, en cómo tratamos a los demás, cómo perdonamos, cómo servimos y cómo buscamos la gloria de Dios por encima de la nuestra. La fe genuina no busca recompensas, sino que se sacrifica por el bien de los demás y por la voluntad de Dios. El llamado a la humildad y el servicio desinteresado. El pasaje también toca el tema de la humildad, al hablar del siervo que no espera recompensas por cumplir con su deber. En este sentido, Jesús nos llama a vivir una vida de servicio desinteresado, donde nuestras acciones no se basan en lo que recibimos a cambio, sino en nuestra obediencia a Dios. La humildad es esencial para la vida cristiana, porque nos ayuda a entender que no somos el centro del universo, sino que Dios lo es. El servicio en el reino de Dios no es algo que se haga para obtener reconocimiento o privilegios, sino que es un acto de obediencia y amor. Jesús, a través de su vida, nos mostró que la grandeza en el reino de Dios se mide por nuestra disposición a servir a los demás, a poner las necesidades de otros por encima de las nuestras, y a sacrificar nuestro bienestar por el bien de los otros. Esta es una vida que imita a Cristo, quien, siendo el Hijo de Dios, vino a servir y no a ser servido. La humildad y el servicio son actitudes fundamentales que nos permiten vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando vivimos con un corazón humilde, estamos abiertos a las enseñanzas de Dios y a las necesidades de los demás. La humildad nos permite ver más allá de nosotros mismos, reconocer nuestras propias limitaciones y depender completamente de la gracia de Dios. La fe como confianza plena en el poder de Dios. La fe que Jesús menciona en este pasaje no es una fe que se basa en lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. La fe del tamaño de un grano de mostaza tiene el poder de mover montañas porque esa fe está dirigida a un Dios que es todopoderoso. Es la fe en su soberanía, en su poder y en su capacidad para obrar en nuestras vidas y en las circunstancias más desafiantes. Al decir que incluso una fe pequeña puede mover montañas, Jesús nos recuerda que no necesitamos una fe grande para ver milagros en nuestras vidas. Lo que importa no es la cantidad de nuestra fe, sino en quién ponemos nuestra fe. Es una fe en Dios, que es capaz de hacer lo imposible.
Esta fe nos da la confianza de que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, la gracia de Dios es más que suficiente para enfrentar cualquier reto. Por tanto, el llamado de Jesús es a una fe sencilla pero radical. Una fe que no se basa en nuestras habilidades o logros, sino en la dependencia total de Dios. Esta fe se manifiesta en la obediencia, en la capacidad de perdonar, en la disposición a servir y en el compromiso con el reino de Dios. La fe cristiana no es solo un credo, sino una forma de vida que se expresa en nuestras acciones y en nuestra confianza en que Dios puede hacer mucho con lo poco que tenemos. Vivir la fe con responsabilidad. Este pasaje nos desafía a vivir nuestra fe de manera activa y responsable. Nos invita a reflexionar sobre nuestra vida cristiana en términos de la responsabilidad que tenemos hacia los demás, especialmente en lo que respecta al perdón, y la forma en que actuamos como ejemplo para otros. Además, nos llama a vivir con una fe genuina. Una fe que se traduce en acción, que se expresa en el servicio a los demás, y que refleja el corazón de Cristo. Al seguir estos principios, estamos construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. La vida cristiana no es solo una serie de creencias abstractas, sino una vida que se vive en la acción diaria. Jesús nos llama a ser fieles, a perdonar, a servir y a vivir con humildad, confiando en que Él puede obrar en nosotros y a través de nosotros para hacer cosas que van más allá de nuestras propias capacidades. La exigencia de un cambio interior, vivir la fe en lo cotidiano. El llamado de Jesús en este pasaje va más allá de una simple obediencia externa a ciertas reglas o mandatos. Jesús nos invita a experimentar una transformación interna que se refleje en nuestras actitudes, emociones y en nuestras relaciones. La vida cristiana no es solo un conjunto de prácticas y normas, sino una profunda renovación del corazón. Esto es lo que implica realmente vivir con fe. No es solo creer en ciertas doctrinas, sino vivir de acuerdo con esas creencias, dejando que influyan en la forma en que vemos y actuamos en el mundo. El perdón, por ejemplo, no es algo que podamos hacer únicamente por nuestra propia voluntad o fuerza de carácter. En muchos casos, perdonar puede ser extremadamente difícil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos o traicionados. Sin embargo, el perdón genuino no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos. Es el resultado de una obra del Espíritu Santo en nuestro interior, que nos da la capacidad de liberar a aquellos que nos han hecho daño, tal como Dios nos ha perdonado a nosotros. Esto requiere una fe que no solo se expresa en lo que decimos, sino en lo que sentimos y en la disposición que tenemos para sanar las heridas de nuestro corazón. Vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios implica un cambio radical en nuestra forma de ver y entender el mundo. Jesús nos llama a ser conscientes de cómo nuestras acciones y decisiones impactan no solo nuestra vida, sino también las vidas de los demás. Cada día, al tomar decisiones, debemos preguntarnos si estamos viviendo conforme a los valores del reino de Dios.
Si estamos siendo instrumentos de paz, de perdón y de gracia en el mundo. La fe que no se basa en resultados inmediatos. El contraste entre la fe que Jesús pide y la que a menudo buscamos en nuestra vida cotidiana también es un tema clave en este pasaje. A menudo, en nuestra cultura moderna, se nos enseña a buscar resultados inmediatos. Queremos ver resultados tangibles, rápidos y visibles de nuestros esfuerzos. Pero la fe cristiana no se basa en la búsqueda de resultados inmediatos, sino en la confianza plena en Dios. Incluso cuando no vemos de inmediato lo que Él está haciendo en nuestras vidas. La fe en Dios implica confiar en su tiempo perfecto y en su capacidad para obrar en circunstancias que no entendemos. Esto es especialmente importante cuando se trata de nuestra vida de servicio y de perdón. No siempre veremos inmediatamente el impacto de nuestras acciones, y en ocasiones, las personas a quienes perdonamos o ayudamos no responden como esperaríamos. Sin embargo, Jesús nos recuerda que nuestra fe no debe depender de los resultados visibles. Debemos seguir adelante en obediencia, confiando en que Dios está obrando en nosotros y en aquellos a quienes servimos. La dimensión comunitaria del perdón y la fe. Una de las enseñanzas más profundas de este pasaje es la importancia de vivir la fe y el perdón en comunidad. La vida cristiana no es algo aislado, sino que se vive en relación con los demás. Jesús, al hablar del perdón y de las dificultades que encontramos al perdonar, nos recuerda que no vivimos nuestra fe en solitario. La comunidad de creyentes es esencial para nuestro crecimiento y para el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. La fe que se practica de forma aislada pierde su propósito, ya que el propósito de la fe es transformar nuestra relación con los demás y con Dios. Es en la comunidad cristiana donde experimentamos el verdadero poder del perdón. Al perdonar, no solo liberamos a la persona que nos ha ofendido, sino que también somos liberados nosotros mismos. La comunidad cristiana nos ofrece el apoyo necesario para vivir de acuerdo con los mandamientos de Jesús. A través del amor, la comprensión y el perdón mutuo, podemos crecer en la fe y experimentar el poder de la reconciliación en nuestras vidas. La fe y el perdón en comunidad también implican un reconocimiento mutuo de nuestra fragilidad humana. Todos estamos llamados a perdonar, pero también todos necesitamos ser perdonados. Es un recordatorio de que, como miembros de un cuerpo, nuestras acciones, pensamientos y actitudes tienen un impacto en el bienestar de toda la comunidad. Al vivir de acuerdo con los principios de perdón y fe, no solo estamos cuidando nuestra propia relación con Dios, sino también fortaleciendo el cuerpo de Cristo. La paradoja de la fe, la pequeñez que mueve montañas. La enseñanza de Jesús sobre la fe que mueve montañas tiene una paradoja interesante. Nos dice que, incluso si tuviéramos una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podríamos hacer cosas increíbles, como mover una montaña. Esta metáfora nos desafía a reconsiderar nuestras percepciones
sobre lo que significa tener fe. En el mundo en el que vivimos, muchas veces la fe es vista como algo que debe ser grande, visible y con resultados claros. Sin embargo, Jesús nos muestra que la verdadera fe no se mide por su tamaño, sino por su autenticidad y por el poder que tiene para transformar la realidad. La fe que mueve montañas es la fe que pone nuestra confianza en el poder de Dios y no en nuestras propias habilidades o en los resultados inmediatos. La fe que Jesús menciona es una fe humilde, dispuesta a obedecer incluso cuando no entendemos completamente lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Esta fe se expresa en la obediencia y en la disposición a hacer lo que es correcto, aunque no veamos los resultados en el momento. Vivir con la conciencia de ser siervos de Dios. Jesús también hace un llamado a la humildad en su ejemplo del siervo que no espera recompensas por cumplir con su deber. Esta imagen de siervo refleja la actitud que debemos tener como seguidores de Cristo. Una actitud de servicio desinteresado, sin buscar reconocimiento o recompensa. Este es el modelo de vida que Jesús vivió y que nos llama a seguir. Al vivir como siervos de Dios, nos despojamos de nuestro ego y nos sometemos completamente a su voluntad. El servicio en el reino de Dios no se mide por lo que recibimos a cambio, sino por la disposición de nuestro corazón. Jesús nos enseña que nuestra vida cristiana debe estar orientada no hacia la búsqueda de recompensas terrenales, sino hacia la obediencia y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Al hacerlo, reflejamos el carácter de Cristo, quien, siendo el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir. Esta actitud de humildad y servicio es esencial para vivir una vida de fe auténtica. Al centrarnos en servir a los demás y cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, nos alejamos de la tentación de buscar aplausos o reconocimiento humano. Nos liberamos de la necesidad de ser vistos y valorados por los demás. Y encontramos nuestra satisfacción en el cumplimiento de la voluntad de Dios. La fe que transforma el corazón. Finalmente, este pasaje de Lucas nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de la fe en nuestras vidas. La fe cristiana no es solo una cuestión de creencias abstractas o doctrinas, sino una fe que tiene el poder de cambiar nuestros corazones y nuestra forma de vivir. Cuando vivimos con fe en Dios, nuestras acciones reflejan el amor, la paciencia, el perdón y la misericordia de Dios. La fe no es un acto de voluntad aislado, sino que es un estilo de vida que transforma nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos con los demás. La verdadera fe es aquella que nos lleva a vivir como Cristo vivió, con humildad, con amor incondicional, con disposición para servir y con un corazón perdonador. Esta es la fe que transforma nuestras relaciones, nuestras comunidades y nuestro mundo. Es una fe que, aunque pequeña, tiene el poder de cambiar las circunstancias y de mover montañas. Porque es una fe puesta en un Dios que es más grande que cualquier dificultad o desafío que podamos enfrentar. Un llamado a vivir la fe en plenitud.
El pasaje de Lucas nos llama a vivir una fe que no se limita a creencias intelectuales, sino que se traduce en una vida activa de perdón, servicio y obediencia. Jesús nos desafía a vivir con humildad y a reconocer que nuestras acciones tienen un impacto en los demás. Nos invita a vivir la fe en su totalidad, confiando en que incluso la fe más pequeña, si está dirigida a Él, puede tener un impacto eterno. Al vivir según estos principios, nos convertimos en testimonios vivientes del reino de Dios. Cada acto de perdón, cada actitud de servicio, cada momento de fe es una oportunidad para reflejar el amor de Cristo en el mundo. A través de nuestra fe y nuestras obras, podemos ser instrumentos de transformación, llevando el mensaje del Evangelio a un mundo que necesita desesperadamente experimentar la gracia y el amor de Dios. La fe que desafía las expectativas humanas. Una de las características más profundas de la fe que Jesús nos invita a vivir es su capacidad para desafiar nuestras expectativas humanas. En la sociedad en la que vivimos, la fe y el éxito se miden de acuerdo a resultados tangibles, visibles y a menudo inmediatos. Sin embargo, el modelo de fe que Jesús describe en Lucas es radicalmente diferente. La fe cristiana no busca la gratificación instantánea ni la validación humana, sino que está anclada en una confianza profunda en el poder y la sabiduría de Dios. Jesús nos enseña que incluso la fe más pequeña, como un grano de mostaza, es capaz de mover montañas. No porque el tamaño de la fe sea lo que importa, sino porque esa fe está puesta en un Dios infinito y todopoderoso. Esta enseñanza nos desafía a vivir una vida de fe que no se define por los logros inmediatos o visibles, sino por la obediencia diaria, la confianza persistente y la perseverancia en medio de las dificultades. La verdadera fe no busca resultados inmediatos, sino que se centra en la relación con Dios y en la obediencia a su voluntad, incluso cuando los frutos no son evidentes. Es una fe que vive con la esperanza de que, aunque no siempre veamos los resultados de inmediato, Dios está obrando en nosotros y en nuestro entorno de maneras que quizás no comprendemos completamente en ese momento. Vivir así requiere paciencia, humildad y una profunda confianza en el tiempo y los métodos de Dios. La complejidad del perdón, más allá de las palabras. El perdón que Jesús menciona en este pasaje no es simplemente una cuestión de decir te perdono y seguir adelante. El perdón verdadero y cristiano es una actitud profunda del corazón que va más allá de las palabras y toca lo más íntimo del ser. Perdonar de corazón no significa olvidar lo que se ha hecho, ni hacer como si el daño nunca hubiera ocurrido. Más bien, el perdón es un acto de liberación, tanto para quien perdona como para quien recibe el perdón. Es soltar el derecho de vengarse, liberar el alma de la carga del resentimiento y ofrecer una nueva oportunidad de restauración y reconciliación. La complejidad del perdón radica en que, en muchos casos, no se trata solo de perdonar una sola vez, sino de hacerlo repetidamente,
Jesús menciona que si un hermano peca contra ti 7 veces al día y se arrepiente, debes perdonarlo 7 veces. Este número no es literal, sino que simboliza un perdón sin límites. El perdón verdadero no tiene fecha de caducidad. Y no depende de si la otra persona lo merece o no. Es un acto de gracia que no se basa en la justicia humana, sino en el amor incondicional que Dios nos ofrece a nosotros. Vivir con esta mentalidad puede ser profundamente transformador, pero también exige una gran dependencia de la gracia de Dios, para que nuestra voluntad de perdonar sea genuina y continua. La fe como motor del perdón. En este contexto, la fe juega un papel esencial en la capacidad de perdonar. Jesús no solo nos manda a perdonar, sino que también nos ofrece la clave para hacerlo. La fe. En el versículo, los discípulos piden que se les aumente la fe, como si ellos reconocieran que el perdón es una tarea sobrehumana. Jesús les responde que incluso una fe pequeña, como un grano de mostaza, puede hacer lo que parece imposible: mover montañas. Aquí, la fe no solo se refiere a la creencia en el poder de Dios, sino también a confiar en que Él puede hacer lo imposible en nuestras vidas. La fe nos capacita para perdonar, porque nos permite ver más allá de nuestras heridas y confiar en que Dios es capaz de restaurar lo que ha sido dañado. La fe es el medio por el cual podemos superar nuestras limitaciones humanas y actuar de acuerdo con los principios del reino de Dios. Es esta fe la que nos permite liberar el peso del rencor y la ira, y dar lugar a un corazón lleno de amor y misericordia. Cuando vivimos con esta fe, estamos reconociendo que el perdón no depende de nuestra fuerza de voluntad, sino de la obra transformadora de Dios en nosotros. La fe, entonces, no solo nos da la capacidad de perdonar, sino que también nos recuerda que, al igual que Dios nos perdona una y otra vez, nosotros debemos hacer lo mismo con los demás. La responsabilidad en el uso del poder y la autoridad. El versículo, aunque no menciona directamente el poder o la autoridad, implica una enseñanza sobre la responsabilidad que los discípulos tienen en relación con el reino de Dios. Jesús utiliza la imagen del siervo, quien cumple con su deber sin esperar recompensa o reconocimiento. Esto es un recordatorio de que los seguidores de Cristo no deben buscar honor o gloria por su servicio. En el reino de Dios, el servicio y la obediencia a Dios son los aspectos fundamentales. Y la recompensa no se busca en esta vida, sino en la vida venidera. El principio de la humildad y la responsabilidad se aplica también en nuestro trato con los demás. Si somos conscientes de que todo lo que tenemos, incluido el poder y la autoridad que podamos poseer, es un don de Dios, entonces nuestra forma de vivir debe ser una manifestación de servicio. No debemos utilizar el poder para nuestra propia gloria o beneficio, sino para edificar a los demás y para cumplir con la voluntad de Dios.
Vivir con esta conciencia nos libra del peligro, del orgullo y la vanidad. Y nos ayuda a entender que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios y no para la nuestra. El servicio desinteresado y el corazón de un siervo. En el reino de Dios, el concepto de servicio es radicalmente diferente al concepto que el mundo tiene de liderazgo y éxito. Jesús redefine el liderazgo, mostrándonos que los verdaderos líderes en el reino de Dios son aquellos que sirven con humildad. La vida cristiana no está centrada en el ascenso social o el reconocimiento público, sino en la disposición de servir a los demás, especialmente a aquellos que no pueden retribuirnos. Este servicio desinteresado es la esencia del discipulado. Jesús mismo es el modelo perfecto de siervo. Él, el Rey de Reyes, se hizo siervo de todos. Lavó los pies de sus discípulos y se entregó por la salvación del mundo. Esta actitud de servicio es la que debemos imitar como seguidores de Cristo. Al vivir de esta manera, no solo cumplimos con el mandamiento de Jesús, sino que reflejamos la naturaleza de Dios en el mundo. Ser siervos no significa vivir con una actitud de inferioridad o sumisión, sino vivir con un corazón dispuesto a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. La fe que permite la transformación profunda. La fe, en su núcleo, no es solo una creencia intelectual, sino una confianza profunda en Dios, que tiene el poder de transformar nuestras vidas. La fe que Jesús describe no es una fe pasiva, sino activa y vivencial. Esta fe es el motor de la transformación personal. Es la fe que nos lleva a actuar de acuerdo con los valores del reino, a perdonar sin reservas, a servir sin esperar recompensa, y a vivir con humildad, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. A través de esta fe transformadora, nos liberamos de la esclavitud del pecado, del egoísmo y del orgullo. La fe nos permite ver a los demás con los ojos de Dios. Nos da el poder para perdonar, incluso las ofensas más dolorosas. Y nos capacita para vivir de una manera que glorifique a Dios. Esta fe no depende de nuestra fuerza o habilidad, sino de la gracia de Dios que obra en nosotros y nos hace capaces de vivir de acuerdo con su voluntad. Al permitir que esta fe transforme nuestra vida, experimentamos la paz y la libertad que solo Dios puede dar. La gracia en la vida cotidiana. La gracia de Dios es la clave para vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús en Lucas. La gracia es lo que nos capacita para hacerlo que de otra manera sería imposible. Nos permite perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Nos da la humildad para servir sin esperar nada a cambio. Y nos da la fuerza para vivir de acuerdo con los principios del reino. Es esta gracia la que transforma nuestro corazón, haciéndonos más como Cristo y más dispuestos a vivir para su gloria. La fe en acción, transformando el mundo. Al final, la verdadera fe cristiana es una fe en acción. Jesús no nos llama solo a creer en Él, sino a seguirlo activamente, a vivir de acuerdo con sus enseñanzas.
y a ser testigos de su amor y gracia en el mundo. La fe no es solo una cuestión de pensar o hablar, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios, actuando con justicia, misericordia y amor en todos los aspectos de nuestra vida. La fe y el compromiso con el reino de Dios. La fe cristiana no es una fe que se quede solo en lo espiritual o en lo emocional. Es una fe que se expresa en el compromiso con el reino de Dios aquí en la tierra. Vivir la fe de manera auténtica requiere que cada acción, cada pensamiento y cada palabra refleje el amor y la justicia de Dios. La fe no es simplemente una declaración de creencias, sino una forma de vida que se manifiesta en el servicio, el perdón y la obediencia. Este compromiso con el reino de Dios implica renunciar a nuestras propias ambiciones y deseos egoístas para alinearnos con los valores del reino, que son radicalmente diferentes de los valores del mundo. El reino de Dios no es un lugar físico, sino una realidad espiritual que se extiende a través de las vidas de aquellos que han aceptado a Cristo y viven bajo su señorío. Es un reino en el que la humildad, el sacrificio y el amor incondicional son las características definitorias de sus ciudadanos. Por lo tanto, vivir la fe cristiana significa vivir con la conciencia constante de que somos parte de un reino que está construyendo un mundo nuevo. Un mundo basado en el amor, la paz y la justicia. Cada acto de servicio, cada palabra de perdón y cada expresión de misericordia es un testimonio de ese reino y de la obra transformadora de Cristo en nuestras vidas. El servicio desinteresado, un reflejo del corazón de Dios. El llamado de Jesús a vivir como siervos desinteresados. Es una invitación a reflejar el corazón de Dios. Si analizamos la vida de Jesús, vemos que Él, el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Su vida fue un modelo de servicio, no de búsqueda de poder o reconocimiento. Vivir como siervos no significa estar por debajo de los demás, sino reconocer nuestra posición como hijos de Dios, llamados a vivir en humildad y amor hacia los demás. El servicio desinteresado es el antídoto contra la arrogancia y el egoísmo, características que Jesús denuncia a lo largo de su ministerio. Este servicio desinteresado tiene un propósito claro: reflejar la gloria de Dios y hacer su voluntad en la tierra. Cuando servimos a los demás sin esperar nada a cambio, estamos demostrando el amor de Dios, quien se entrega incondicionalmente por nosotros. El servicio cristiano no busca recompensas terrenales ni validación humana, sino que se enfoca en agradar a Dios y en edificar el cuerpo de Cristo. Esta es la verdadera medida de la grandeza en el reino de Dios. No es la fama o el poder, sino la capacidad de amar y servir sin reservas. El poder del perdón, liberación personal y comunitaria. Uno de los elementos más difíciles, pero también más liberadores de la vida cristiana, es el perdón. En Lucas, Jesús nos llama a perdonar sin medida. A perdonar incluso cuando la ofensa se repite una y otra vez. Este tipo de perdón no es natural. Va en contra de nuestra naturaleza humana, que busca venganza y justicia propia.
Sin embargo, el perdón es una herramienta poderosa, que no solo restaura nuestras relaciones con los demás, sino que también nos libera a nosotros mismos de la carga del resentimiento y el odio. El perdón cristiano no es solo un acto de liberación hacia la otra persona, sino una liberación personal. Cuando no perdonamos, nos atrapamos en una cárcel emocional que nos consume. El resentimiento y el rencor son como veneno que afecta no solo a quien nos ha ofendido, sino también a nosotros mismos. El perdón, por otro lado, nos permite vivir en paz, sanar nuestras heridas y experimentar la verdadera libertad que solo Dios puede dar. Es a través del perdón que podemos restaurar relaciones rotas, sanar corazones heridos y construir una comunidad de amor y reconciliación. Sin embargo, este perdón requiere una fe genuina y una dependencia total en Dios. No podemos perdonar por nuestra propia fuerza, especialmente cuando las ofensas son graves o recurrentes. Es la fe en la gracia de Dios lo que nos capacita para perdonar. Al reconocer que Dios nos ha perdonado de manera abundante, encontramos el poder para extender ese mismo perdón a los demás, sin importar lo que nos hayan hecho. El perdón es, por lo tanto, un acto de obediencia a Dios y un testimonio de su gracia en nuestras vidas. La fe pequeña que mueve montañas. La famosa enseñanza de Jesús sobre la fe del tamaño de un grano de mostaza es una de las más poderosas y paradójicas de todo su ministerio. Aunque la fe en el contexto humano suele entenderse como algo que necesita ser grande, visible y palpable, Jesús nos desafía a comprender que lo que realmente importa es la autenticidad de nuestra fe, no su tamaño. El tamaño de nuestra fe no depende de nuestras capacidades humanas, sino de la grandeza del Dios en quien confiamos. Es una fe que no se mide por lo que podemos lograr, sino por nuestra total dependencia en el poder de Dios. La fe que Jesús describe tiene el poder de transformar lo imposible en posible. Nos enseña que no es la cantidad de fe lo que cuenta, sino la calidad de nuestra confianza en Dios. Al vivir con esta fe, no solo vemos cómo Dios obra de maneras extraordinarias, sino que también experimentamos la paz y la certeza de que Él está en control de todas las circunstancias. Esta fe nos da la capacidad de enfrentar cualquier reto, sabiendo que, aunque no tengamos la solución, Dios sí la tiene. Es una fe que nos permite soltar nuestras preocupaciones y descansar en la soberanía de Dios. La humildad en la obediencia, el corazón del siervo. El ejemplo del siervo en Lucas es un claro llamado a la humildad y a la obediencia en el servicio a Dios. El siervo no espera recompensas o reconocimiento por cumplir con su deber, sino que simplemente obedece lo que se le ha encomendado. Jesús usa esta imagen para ilustrar la actitud que debemos tener al servir en el reino de Dios. El servicio cristiano no busca el aplauso de los hombres, sino la aprobación de Dios. La verdadera obediencia se caracteriza por un corazón humilde, que está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios,
sin importar si las recompensas son visibles o inmediatas. Este pasaje nos desafía a vivir con una actitud de servicio desinteresado, sin esperar que otros nos reconozcan o nos valoren por lo que hacemos. El mundo puede medir el valor de las personas por sus logros y su visibilidad. Pero en el reino de Dios, el valor se mide por la humildad con la que servimos y la disposición de nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios, sin buscar gloria personal. Vivir con esta actitud de humildad nos aleja del egoísmo y nos acerca al corazón de Cristo, quien vivió para servir y no para ser servido. El poder de la comunidad cristiana en la práctica del perdón. La vida cristiana no es algo que se viva en aislamiento, sino en comunidad. Es en la comunidad de creyentes donde experimentamos el poder del perdón de una manera profunda y transformadora. El perdón no solo es un acto individual, sino que también es un acto comunitario. Al perdonar a los demás, no solo restauramos nuestras relaciones personales, sino que también fortalecemos la unidad del cuerpo de Cristo. El perdón crea puentes, derrumba barreras y permite que la comunidad cristiana se mantenga unida, a pesar de las dificultades y los conflictos. Vivir en comunidad cristiana implica reconocer que todos somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Al aceptar este hecho, nos volvemos más humildes y dispuestos a perdonar las faltas de los demás. La comunidad cristiana debe ser un lugar donde el perdón fluya libremente, donde los corazones se restauren y donde las relaciones se sanen. En este sentido, la iglesia no es un lugar de perfección, sino un lugar donde la gracia de Dios se extiende a todos, independientemente de sus errores y fracasos. El perdón en la comunidad cristiana es, por lo tanto, un testimonio vivo de la obra transformadora del Evangelio. La fe como respuesta a la gracia de Dios. La fe verdadera no es solo una respuesta intelectual o emocional a los hechos de la vida, sino una respuesta al amor y la gracia de Dios. La gracia de Dios es el fundamento de nuestra fe. Es el acto incondicional de amor que Dios derrama sobre nosotros a través de Cristo. Cuando entendemos profundamente esta gracia, nuestra fe se transforma. La fe no se basa en nuestras propias fuerzas o méritos, sino en el reconocimiento de que todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo de Dios. Esta fe nos lleva a vivir de manera agradecida y obediente, no para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya hemos recibido todo lo que necesitamos en Él. Es esta fe la que nos permite vivir con esperanza en medio de las dificultades, con paz en medio del caos y con amor en medio del odio. La fe que se basa en la gracia de Dios no busca la perfección humana, sino que acepta la transformación continua que Dios obra en nosotros. Cada día es una oportunidad para crecer en la fe, para acercarnos más a Dios y para vivir de acuerdo con su voluntad. Al vivir con esta fe, nos alineamos con el propósito eterno de Dios y nos convertimos en instrumentos de su gracia en un mundo que desesperadamente necesita conocer su amor. La vida cristiana como testimonio de Cristo.
Al vivir con una fe activa, en la que perdonamos, servimos y vivimos en humildad, nos convertimos en testimonios vivientes del amor y la gracia de Cristo. Nuestra vida se convierte en un reflejo de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Cada vez que perdonamos, servimos o vivimos con humildad, estamos demostrando que hemos sido transformados por el poder del Evangelio. Vivir de acuerdo con estos principios no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos convierte en faros de luz en un mundo oscuro y necesitado de la esperanza que solo Cristo puede ofrecer. Al hacer esto, no solo estamos cumpliendo con los mandamientos de Jesús, sino que estamos cumpliendo con el propósito para el que fuimos creados: ser testigos de Cristo en la tierra. Al vivir de esta manera, estamos proclamando el Evangelio de manera práctica, mostrando que el reino de Dios es real, está presente y es accesible para todos los que creen en Cristo. Esta es la misión a la que todos los cristianos están llamados: vivir de tal manera que el mundo vea a Cristo en nosotros y se acerque a Él. La humildad como camino a la verdadera grandeza. La enseñanza de Jesús sobre la humildad es una de las más contraculturales del Evangelio. En un mundo donde el poder, la fama y el reconocimiento personal son objetivos de vida, Jesús nos llama a una vida de humildad y servicio. El pasaje de Lucas nos desafía a vivir con la conciencia de que nuestra verdadera grandeza no se mide por lo que alcanzamos o acumulamos, sino por nuestra capacidad para servir a los demás. Vivir como un siervo, como nos muestra Jesús, no es un acto de sumisión pasiva, sino de activa participación en el reino de Dios. Al seguir este camino, nos apartamos del egoísmo y la competencia, y nos dirigimos hacia una vida donde el valor no está en lo que podemos lograr para nosotros mismos, sino en lo que podemos dar por los demás. Este enfoque de la grandeza redefine completamente nuestra visión del éxito y la valía. La verdadera grandeza no reside en el control ni en el dominio, sino en la capacidad de ponerse al servicio de los demás con humildad. Si miramos la vida de Jesús, vemos que Él, siendo el Hijo de Dios, no buscó ser servido, sino que vino a servir. Este es el modelo para los discípulos. Un modelo de humildad radical, que desafía nuestra cultura y nos invita a vivir de manera contraria a las normas sociales. Este tipo de vida, que refleja la humildad de Cristo, es lo que constituye la verdadera grandeza en el reino de Dios. Vivir para el reino, más allá de las propias aspiraciones. El reino de Dios no es solo una esfera espiritual, sino que debe reflejarse en nuestra vida cotidiana. Vivir para el reino significa ser conscientes de que nuestras aspiraciones personales deben alinearse con los valores que Cristo enseñó. Las prioridades de un creyente deben estar centradas en lo que Dios quiere hacer en su vida y en la vida de los demás, no solo en el cumplimiento de metas personales. Jesús, al hablar de la fe que mueve montañas, nos invita a recordar
que no podemos estar enfocados únicamente en los logros visibles, sino en vivir para un propósito eterno. Para muchos, esto puede ser un desafío, porque las expectativas de la vida moderna tienden a estar centradas en el éxito material, la acumulación de riqueza o el reconocimiento personal. Sin embargo, el reino de Dios tiene valores diferentes. En lugar de ser centrados en el ego, estamos llamados a vivir con generosidad, amor y un corazón dispuesto a servir. El verdadero éxito cristiano se mide por nuestra fidelidad a Dios y nuestra disposición para vivir de acuerdo con su voluntad, no por lo que logramos a nivel individual o material. Vivir para el reino implica renunciar a las expectativas del mundo y poner en primer lugar la voluntad de Dios, incluso si eso significa renunciar a nuestros propios deseos y aspiraciones. La fe como obediencia activa. La fe no es solo un ejercicio mental de creer en la existencia de Dios, sino una obediencia activa a su palabra. La fe genuina se manifiesta en nuestra disposición a actuar conforme a lo que Dios nos ha dicho. El pasaje de Lucas no solo invita a una fe intelectual, sino a una fe que se traduce en acción concreta. Perdonar, servir, obedecer. La fe cristiana es dinámica, vivencial y exige un compromiso tangible con los principios del reino de Dios. La obediencia activa es un componente esencial de la fe. No basta con decir que creemos. Debemos vivir de acuerdo con esa creencia. La fe que Jesús describe no es estática ni teórica, sino activa y transformadora. Es una fe que impacta todas las áreas de nuestra vida. Nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras decisiones diarias. La fe verdadera nos lleva a actuar en amor, a perdonar incluso cuando es difícil, y a servir a los demás sin esperar recompensa. Esta es la fe que tiene el poder de transformar no solo nuestra vida, sino el mundo que nos rodea. El poder del perdón en la comunidad cristiana. La vida cristiana es inseparable de la comunidad. Y el perdón es uno de los cimientos de cualquier comunidad cristiana. Jesús nos llama a perdonar no solo de manera individual, sino como parte de una vida comunitaria. De modo que la unidad y el amor fraternal se construyan sobre el perdón mutuo. Vivir en comunidad cristiana implica ser conscientes de nuestras propias fallas y limitaciones, y también de la necesidad de perdonar a aquellos que nos ofenden. El perdón no solo sana al ofendido, sino también al que perdona, creando una atmósfera de gracia y reconciliación. La comunidad cristiana debe ser un refugio de sanación y restauración, donde el perdón se extienda de manera libre y generosa. El perdón es un regalo que, al ser dado, no solo sana a la otra persona, sino que libera a quien lo otorga. Vivir en una comunidad cristiana significa vivir con la disposición de perdonar y ser perdonado, porque todos estamos en el mismo camino de redención. Esta actitud de perdón constante es el testimonio de un corazón transformado por la gracia de Dios. Un corazón que sabe que ha sido perdonado mucho y, por lo tanto,
Está dispuesto a perdonar. El desafío del perdón repetido. Uno de los aspectos más desafiantes del perdón que Jesús nos presenta en Lucas es la idea de perdonar repetidamente. Incluso cuando las ofensas se repiten muchas veces al día. Jesús nos invita a practicar un perdón sin límites. Lo cual es un reto para cualquiera. Este llamado a perdonar de manera constante refleja la naturaleza incondicional de la gracia de Dios, que nos perdona una y otra vez, a pesar de nuestras constantes caídas. El perdón cristiano no depende de si la otra persona lo merece o no, sino de la gracia de Dios, obrando en nosotros. La práctica del perdón repetido no significa que debemos aceptar el abuso o permanecer en situaciones de daño constante. Pero sí significa que nuestra disposición al perdón no debe depender de la respuesta o el cambio inmediato de la otra persona. El perdón es una decisión interna que refleja nuestra obediencia a Cristo. Vivir con este tipo de perdón es una expresión radical de la gracia que hemos recibido. Y es una de las formas más poderosas de testificar del amor transformador de Dios. Fe y responsabilidad en el servicio. El servicio a los demás es un principio central del Evangelio. Sin embargo, este servicio no es solo una acción ocasional, sino un estilo de vida. En Lucas Jesús también nos recuerda que al servir, no debemos esperar recompensas o reconocimiento. La actitud del siervo que cumple con su deber sin esperar nada a cambio es un recordatorio de que el servicio en el reino de Dios se basa en la humildad y el amor incondicional, no en el deseo de recompensas terrenales. Al vivir de acuerdo con este principio, entendemos que nuestro servicio a los demás es una expresión de nuestra obediencia a Dios y una manifestación de su amor. No estamos sirviendo para ganar algo, sino porque entendemos que este es el llamado que Jesús nos ha dado. Servir como Él sirvió. Vivir con esta actitud de servicio requiere una fe activa. Una fe que se traduce en acciones concretas. Que no espera recompensa alguna, sino que se complace en hacer la voluntad de Dios. La fe que nos llama a vivir como Cristo vivió. El modelo de vida que Jesús nos presenta es uno de sacrificio, humildad y servicio. En todo momento, Él vivió de acuerdo con los principios del reino de Dios. Y nos llama a hacer lo mismo. La fe cristiana es, por tanto, una vida vivida como Cristo vivió. Amando, sirviendo, perdonando. Y sacrificándose por el bienestar de los demás. Al vivir de acuerdo con este modelo, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también estamos mostrando al mundo lo que significa vivir como verdaderos discípulos de Cristo. El llamado a vivir como Cristo vivió es un desafío diario, porque va en contra de nuestras inclinaciones naturales hacia el egoísmo y el orgullo. Sin embargo, es un desafío que trae consigo una profunda satisfacción, porque al vivir como Cristo vivió, experimentamos la verdadera libertad. Vivir para servir. Vivir para perdonar. Y vivir en humildad no solo nos permite reflejar el corazón de Dios, sino que también nos acerca a la vida plena
que Jesús prometió a aquellos que lo siguen. La fe que redefine el éxito. En el mundo moderno, el éxito generalmente se mide por la acumulación de bienes, el poder, el reconocimiento y el control. Sin embargo, el reino de Dios presenta una definición completamente diferente de lo que significa tener éxito. El éxito en el reino no se mide por lo que poseemos, sino por cómo vivimos, cómo servimos, cómo amamos y cómo obedecemos a Dios. El verdadero éxito cristiano es aquel que refleja el carácter de Cristo y que se mide no por los logros externos, sino por la fidelidad a la voluntad de Dios. Este cambio de perspectiva nos desafía a evaluar nuestras vidas según los criterios del reino de Dios, no según los estándares del mundo. Vivir con una fe que se basa en estos principios nos libera de la necesidad de validación externa y nos permite vivir con la paz de saber que estamos cumpliendo el propósito para el que fuimos creados: glorificar a Dios y vivir como Él nos llama a vivir.